Yo nací en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. Nací cuando se terminaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945. El mismo día y el mismo año en que nació Ana Frank, que fue un símbolo de la resistencia de los campos de concentración de Bergen-Belsen. El mismo día en que nació Franklin Delano Roosevelt, que es uno de los más lúcidos presidentes de los Estados Unidos. Yo nací en la clínica del Seguro de Otavalo, en frente a la iglesia del Jordán. Mi padre, Medardo Proaño Andrade, era director de la escuela Cristóbal Colón de San Pablo del Lago, y mi madre era maestra directora de la escuela María Angélica Hidrobo, de la misma ciudad. En tal forma que mi primera infancia la conocen las calles y los silencios de San Pablo del Lago. Mire, para cualquier ser humano, es muy doloroso no haber podido pronunciar jamás la palabra papá. Y ese dolor es mío, porque mi padre murió cuando yo tenía 3 años de edad. Su ausencia ha sido un pesado vacío en mi existencia, porque dicen que los padres son los que nos ayudan a entender mejor lo que somos. Los padres son nuestra raíz, son nuestra prosapia, y tendrán que abrirse las puertas inmutables para poder abrazar a mi padre y para poderle reconocer para siempre. Es decir, que usted perdió a su padre todavía muy pequeñito, a los 3 años, cuando una persona de 3 años no recuerda seguramente su padre, a usted le abrazaba, usted abrazaba a su papá, pero 3 años todavía no quedan los recuerdos, doctor. Así es. Y mi padre murió enseñando, murió de pies, enseñando la palabra como maestro de una escuela fiscal. Pero mi vida se vio enaltecida por la presencia de mi señora madre. Ella, con su dolor de 6 hijos, no se dejó derrotar por la vida. Por eso, cuando el ilustre municipio de la ciudad de Ibarra me entregara una condecoración, yo me bajé al público y le puse la condecoración a mi madre como un homenaje de gratitud por la que ella hizo con nuestras vidas. Ser hombres de bien, hombres respetables, hombres con ideales. Pero sabe que mi vida en mi infancia fue muy difícil, muy, muy difícil. Mi madre tuvo un accidente doméstico
Y nosotros que estábamos en la escuela Modesto Peñarrera de la ciudad de Cotacachi, el inspector de la escuela nos dijo: los niños pro año maya les esperan urgentes en su casa. Y nosotros, con mi hermano mayor, con mi hermano Fausto, íbamos caminando, destapando todas las incógnitas. Nuestra madre recibía la extrema unción y ella nos dio su última bendición. Una tía paterna nos llevaba todos los días a la iglesia matriz de esa ciudad y poníamos nuestras oraciones, nuestras lágrimas y habían lastimado nuestro rostro. Pedíamos por la salud de nuestra madre. Mi madre llegó y ella murió a los 80 años de edad, el mismo día en que nació mi amigo, mi eterno compañero, el presidente Jaime Roldós Aguilera. Es decir, doctor Marco Proaño Maya, gracias por aceptar esta entrevista, por contarnos su vida. Usted perdió a su padre a los 3 años y por poco pierde a su mamá también en ese accidente cuando estaba usted en la escuelita. Así es, así es. Por eso, cuando yo fui electo por primera vez diputado por una decisión del presidente Roldós, y yo, cuando terminé mis funciones como legislador, regresé a ser profesor del glorioso normal Manuela Canizares. Y yo recibí en ese colegio una condecoración. Había una costumbre de cuando un profesor había cumplido 15 años, le daban una condecoración. Y cuando yo ingresaba al teatro universitario en una sesión de gala, yo vi a una alumna mía, ciega de nacimiento, que se graduaba de bachiller y que sería después la primera maestra no vidente del país. Por eso, cuando yo recibí la condecoración, yo consulté con mi esposa, con mis hijos, y le entregué esa condecoración a esa joven. Y en esa oportunidad yo dije: mis 15 años de educador en el Colegio Manuela Canizares los quiero entregar a una joven que esta mañana se recibe de bachiller. Jalonada de luz a pesar de ser ciega. La señorita Marta Salcedo. Ella, que ciega de nacimiento no abandonó las aulas, ni ante los obstáculos, ni ante el abandono, ni ante las vicisitudes, ni ante las tinieblas. Ella, que muchas veces habrá tenido el alma inundada de lágrimas secretas, porque nunca pudo conocer a sus compañeras, porque nunca siquiera podrá detener una sonrisa. Ella merece nuestra gratitud, porque nos ha enseñado a todos a creer
nuevamente en las grandezas de la vida que triunfa sobre la adversidad y derrota la compasión. Ella merece nuestra admiración porque ha llegado a una meta que es un nuevo comienzo y ha llegado a despecho de quienes creyeron que no podía llegar, a despecho de quienes no saben que también los ciegos tienen un Dios para vencer peleando o para pelear venciendo. Pero qué Yo le gran, decía pero al qué gran gesto el sincero, suyo, qué gran gesto el suyo, doctor, que su placa de condecoración de los 15 años de maestro haya entregado a esta muchacha que estaba graduándose y usted estaba reconociendo ese tremendo esfuerzo de estudiar y terminar el colegio, doctor. la verdad es que en la vida uno aprende que nadie es superior a otro. Todos somos iguales, solamente que somos diferentes. Y por eso, eh, cuando yo estudiante del Colegio La Salle de Quito y había recibido sendas condecoraciones, gané el concurso nacional de poesía, gané el concurso nacional intercolegial de oratoria, y entonces yo esperaba graduarme de bachiller. Y el hermano colector nos entregó lo que debíamos cumplir con el colegio respecto a derechos económicos. Y no había. Mi señora madre hizo un préstamo y no alcanzó. Entonces yo recuerdo que le acompañé a mi señora madre al Monte de Piedad del Seguro Social Ecuatoriano, que quedaba por la Plaza del Teatro. Y ahí dejamos en prenda una máquina de coser marca Singer. Y así pude graduarme de bachiller. Por eso yo entiendo las razones de mi vida, que siempre me han exhortado a luchar por los más débiles, a luchar por los olvidados, por aquellos que estorban el paso, por aquellos a quienes nunca saludamos. Ellos Es, son la razón de nuestras vidas. es decir, que usted, doctor, tuvo una niñez difícil, un colegio también, una juventud difícil, y por lo tanto ahí se dio ese acercamiento en que usted vivió la necesidad, vivió la pobreza y por eso su inclinación de servir a los pobres, doctor. Gracias, Jacinto. Mire, yo me recibí de doctor en jurisprudencia en la Universidad Católica de Quito. Permítame recordar, y recuerdo con respeto, y recuerdo con nostalgia. Cuando yo había terminado mis estudios secundarios, yo tenía en mi poder sendas condecoraciones. Y entonces yo fui al Colegio La Salle de Quito a hablar con su rector. El rector era el hermano Exebio Juan. Era un hermano cristiano español. Y le dije, mire hermano, yo vengo a entregarle las condecoraciones que gané en nombre del colegio. Pero permítame trabajar, porque yo quiero seguir estudiando en la universidad. Y el hermano Eusebio Juan me dice, pero se acabas de graduarte.
Yo fui profesor de ciencias sociales en el primer curso, muy jovencito, tenía 19, 20 años. Y yo no quería hacer sufrir a mi señora madre. Y me eduqué en la Universidad Católica de Quito con mi esfuerzo. Yo daba clases en el Colegio La Salle, luego di clases en el Normal Manuel Canizares, en el Colegio Manuel Canizares Nocturno, en el Colegio de los Corazones, siempre orientado a no darle problemas económicos a mi señora madre. Ella solamente tenía derecho a descansar y a ver cómo sus hijos avanzaban en la vida. Cuando yo me gradué de bachiller, luego estudié en la Universidad Católica y yo hice mi tesis doctoral en la universidad. Mi director de tesis fue Monseñor Juan Larrea Holguín, y él en su informe recomendó la publicación de mi tesis. Mi tesis fue sobre los derechos de autor en la legislación ecuatoriana. Y entonces yo entendí que no hay mejor teoría que la práctica. Y acompañado de Gerardo Guevara, que venía muy enaltecido de estudiar en París, fundamos la SAICE, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Yo era muy joven, tenía 26, 28 años. Y para mí fue una bendición de la vida saber que yo pude mirar los ojos, que yo pude recibir los abrazos de los mejores compositores del país. Carlos Guerra Paredes, Carlos Rubira Infante, Carlos Bonilla Chávez, Perico Echeverría, Ángel Leonida Araujo Chiriboga, Guillermo Garzón Ubiria, Nicolás Fialios y todos los que hicieron de mi vida una oportunidad de servir al arte, de servir a la cultura nacional. Yo fui confidente, muy amigo de Carlota Jaramillo, de Homero Hidrobo, de Ernesto Albán. Y cuando yo fundé SAICE, dejé SAICE que se organizara y pasé a fundar FENARPE, la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador. Y cuando ellos me dieron un homenaje público, yo manifesté que nadie se atreva a pinchar los ojos del ruiseñor para estimular su canto. ¿Por qué? Porque el artista ejecutante, el artista intérprete, es el que le da personalidad al compositor. Sin la luz del artista no brillaría el talento del compositor. Por eso que cumplida esa tarea, yo le dije al país, tengo nuevos deberes, tengo nuevas obligaciones. El país me dio el deber de luchar por la seguridad social, por los derechos de los jubilados, por los derechos de los viejos. Y ese deber, para mí, se ha convertido en un ideal verdadero. Y los ideales siempre serán más importantes que mi propia vida.
Pero que cabe un asunto importante. Yo fui abogado de Carlota Jaramillo. Y Carlota Jaramillo, como esposa de Jorge Araujo Chiriboga, había comenzado un juicio en los tribunales de París respecto a una canción. La canción Si tú me olvidas, que comienza de Terciopelo Negro. Y esta canción sirvió de tema musical para una película, la película Morir de Amor. En esta película, una maestra se enamora de uno de sus alumnos y al no ser correspondida, va a su departamento y en lugar de escuchar las noticias políticas en el gobierno de Gaulle, se suicida mientras escucha en la película la canción de Terciopelo Negro. Yo fui a los tribunales de París. Estuve en el Alto Tribunal de París defendiendo el talento y defendiendo las emociones de la cultura ecuatoriana. Yo fui y pedí que el Alto Tribunal de París enviara al Ecuador una delegación de peritos, que en este caso fue presidida por el perito Pierre Spears, y él en la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió el testimonio de intelectuales, de políticos, de artistas, de gente de la cultura nacional, que dijeron esa canción fue cantada por primera vez en 1944, porque Jorge Araujo Chiriboga le dedicó a su esposa, a Carlota Jaramillo, esa canción. Y luego de 10 años se ganó el juicio. Y en adelante se reconoció que el autor intelectual de la canción Si tú me olvidas es del artista y compositor ecuatoriano Jorge Araujo Chiriboga. Qué importante conocer estas facetas de su vida, doctor Marco Proaño. En realidad yo las desconocía y como con seguridad mucha gente no sabía esta parte importante de su vida, que jovencito usted ayudó a la creación de SAICE, luego a la Federación de Artistas y también tuvo este juicio internacional en las Cortes de París para lograr que esta canción, Si tú me olvidas, que la canta Carlota Jaramillo, sea reconocida como una canción ecuatoriana. Así es. La verdad es que hay verdades en la vida de una persona que son inmutables. Por eso esta invitación que yo le agradezco y la cual me honra es para que la opinión pública, la audiencia que está escuchando este programa, entienda que mi vida siempre ha estado al servicio de las buenas causas de la patria. Yo fui legislador y usted era un cronista parlamentario ilustre. Cuando yo intervenía, el Congreso me respetaba. Había un silencio absoluto para escuchar mi palabra. Porque el que es autoridad, y en este caso un diputado, debe entender que por sus manos, que por su corazón, que por su talento, pasa la vida de millones de ecuatorianos. Y permítame ponerle ejemplo. Yo veía un informativo a una señora que compraba útiles escolares en una tienda de barrotes.
había recibido el 14º sueldo, que eran $8. Y la señora decía, no me alcanza, yo tengo 4 hijos. Entonces me hizo una pregunta que surge del sentido común. ¿Por qué tenía que pagarse una remuneración en sucres y recibir una gratificación que es el 14º sueldo calculado en dólares? Entonces, yo esa misma tarde presenté la reforma al código de trabajo para que el 14º sueldo sea una remuneración básica unificada. El Congreso aprobó por unanimidad. Y entonces, en el debate parlamentario, yo pedí que el Congreso apruebe que también los pasivos, es decir, los jubilados, tengan el 14º sueldo. Luego las cámaras de la producción presentaron una demanda de inconstitucionalidad. Y yo estuve en el Tribunal de Garantías Constitucionales. No delegué a nadie. Yo estuve porque defendía mi iniciativa legislativa. No podía ser posible que se pague una remuneración en sucres cuando se compran bienes y servicios en dólares. Era imposible. Y entonces se impuso la razón. Y el ex Tribunal de Garantías Constitucionales nos dio la razón. Y desde el año 2004, todos los trabajadores, activos y pasivos, reciben como 14º sueldo un salario básico unificado. En lugar de los $8, porque el Código del Trabajo decía 2 salarios mínimos vitales. ¿Cuál era el salario mínimo vital? 6,000 sucres. 200,000. Que traducidos a dólares eran $8. Y entonces, desde el año 2004, todos los trabajadores este año recibieron $400 de 14º sueldo. Me dijeron que yo era demagogo, que iba a quebrar al país. No pasó nada. No pasó nada. Pero defendimos el derecho de la gente. El derecho a recibir una remuneración calculada en dólares, no en sucres. Qué bueno, doctor, que usted haya logrado que el 14º sueldo sea un salario básico, tanto para los trabajadores activos, públicos, privados y también para los jubilados, y que hoy en realidad son $400, doctor. Una gran acción suya en el ámbito legislativo. Esta noche estamos conversando en vivo con el doctor Marco Antonio Proaño Maya, quien es un personaje destacado del país. Doctor, usted nos indicaba que sus estudios universitarios los realizó trabajando en varias instituciones educativas. Este viene a ser un ejemplo para nuestros muchachos que, por ejemplo, hoy han terminado su colegio y los padres no pueden tener recursos para que sigan la universidad. Estos muchachos, muchachas deberían seguir su ejemplo y buscarse algún trabajo para también continuar sus estudios universitarios, doctor. Bueno, ¿qué pasa? Que la vida nos da lecciones. Y cuando mi madre quedó viuda, nos dio la lección de la austeridad. Nos dio la lección de que no hay que dejarse derrotar. Y por eso, cuando yo fui maestro, profesor de varios colegios de la ciudad de Quito, aprendí que solamente el esfuerzo personal permite tener realizaciones y conquistas.
uno de los animadores de la campaña de Jaime Roldós Aguilera en 1979. Los legisladores del Congreso Nacional, en esa época se llamaba Cámara Nacional de Representantes, se elegían en segunda vuelta. Y el presidente Roldós me dijo, tú tienes que ser legislador. Y le dije, no es posible. No es posible porque ya en Imbabura se había presentado la lista que auspiciaba el CFP, Concentración de Fuerzas Populares. Y el presidente Roldós me dijo, déjame hablar con don Assad Bucaram. Yo te llamo, tienes que venir a Guayaquil y tú me acompañas. Y yo le acompañé al presidente Roldós a la sede del CVP. Y después de un diálogo personal que tuvo don Assad Bucaram con Jaime Roldós Aguilera, tuvo un diálogo conmigo. Mi biografía, mi religión, mis virtudes, mis debilidades. Y él me dijo, por una excepción, usted va a ser candidato por la provincia de Imbabura, previo al respaldo de los comandos cantonales. Y yo tomé los documentos, fui a la provincia, me dieron el respaldo. Y 20 días antes del magnicidio que sufrió el presidente Roldós, me invitó con mi señora a el Palacio de Gobierno. Y después de la sobremesa, yo le dije, Jaime, don Assad me dijo que por excepción él me había entregado los documentos para que yo sea diputado. Claro, me dijo. Claro. Porque yo fui llevando la lista de las personas amigas de las provincias de la costa que yo querían que sean candidatos. Y don Assad me dijo, elija una. Yo te elegí a ti. Elegí a Imbabura. Porque tú tienes que ser legislador. Y era la época de la pugna de poderes, de la controversia. Y Jaime me decía, yo te respeto porque eres leal con tu partido y eres leal con tu amigo. Por eso yo entiendo que el destino de Jaime Roldós habría sido mi destino. Él me dio el camino y él dejó la huella. Doctor Marco Proaño, es decir, que usted fue muy amigo de Jaime Roldós, del presidente Jaime Roldós, desde jovencito, supongo. Así es, porque yo en la primera vuelta electoral fui el jefe de campaña de la región norte del país. Le acompañé a su meeting en Tulcán, le acompañé a Imbabura, estuve en el meeting en Quito. Y Jaime me reconocía. Y Jaime era mi amigo. Y los amigos están en el alma. Nunca se olvidan. ¿Y cómo era Jaime Roldós para las personas que están viendo la entrevista, sobre todo jóvenes, muchachos que nunca conocieron a ese gran presidente Jaime Roldós? Mire, Jaime Roldós fue un hombre carismático, un hombre con gran talento, un hombre de una enorme vocación patriótica, pero fue un hombre a quien la vida nunca le va a destruir. Porque hay hombres que se levantan sobre la ceniza.
para ser eternos, para ser permanentes. Tal vez, doctor, usted le conoció a Jaime Roldós en estos concursos de poesía, de oratoria, donde usted destacó, doctor, porque Jaime Roldós también fue un excelente orador. Yo le conocí a Jaime Roldós en Medellín, cuando en un foro sobre universidades yo fui acompañando al doctor Juan Velasco Espinosa para las deliberaciones. Pero fue un conocimiento, yo diría, superficial. Cuando fue electo presidente, él me dijo que era un destino y que era un deber. Y el destino y el deber fue su vida y fue su muerte. Doctor, también en esta faceta importante de su vida, ¿usted ya se dedicó a la oratoria desde niño, desde el colegio? Mire, yo procuré en el Congreso Nacional entenderle al país, no entender al poder, entenderle al país. Porque el país no solamente necesita fuego que le queme, sino luz que le ilumine. Y quien llega al Congreso Nacional debe tener virtudes, una buena experiencia, un buen conocimiento de la realidad nacional y sobre todo un gran conocimiento del ser humano. Porque cuando el hombre que tiene una autoridad conoce al hombre, nunca le podrá fallar. Y en esa época en que usted estuvo en el Congreso por primera vez, hubo destacados zimbabureños que estuvieron en ese Congreso. Si no me equivoco, Julio César Trujillo también, el señor Luis Mejía igualmente, y usted, doctor Marco Proaño, que se les ubicaba muy bien y tenía muy buenas intervenciones en ese Congreso, en esa Cámara de Representantes. Bueno, sabe que el Congreso del año 79 al 84 fue el mejor Congreso que ha tenido el Ecuador, porque había personalidades que brillaban con su talento personal. Otto Rosemena Gómez, Carlos Julia Rosemena Monroy, Asadú Carán, Rodrigo Borja, el ingeniero Vaca, Trujillo, Lucero, Meller, Febres Cordero, Jacinto Velázquez. Y entonces los diputados jóvenes teníamos que debatir, teníamos que prepararnos para debatir. ¿Por qué? Porque la ley no solamente era del legislador que la presentaba, era para todo el país. Y el país necesita de leyes. Necesita de leyes que se cumplan. Porque un país tiene que ser gobernado por las leyes, no por los hombres. Las autoridades no pueden pedir permiso al poder para aplicar las leyes o someterse a los designios ocultos o implícitos del poder. El derecho de la persona es su derecho inmanente en función de su dignidad. Las autoridades tienen solamente facultades transitorias, facultades renovables, facultades condicionadas, derivadas del mismo poder. En tal forma que cuando nosotros presentamos el debate, lo hicimos pensando en el país, no en el poder. Qué bueno conversar con usted, doctor, y recordar que en el año 82 yo empezaba a ir al Congreso y a hacer entrevistas y hacer reportajes para algunas radios en provincias, y ahí tuve, como es el gusto de conocer
al doctor Marco Proaño Maya, que era diputado por la provincia de Imbabura. Doctor, tengo algunos mensajes, voy a leer un mensaje de Ángel Córdoba que dice: muy interesante la entrevista a este doctor, muy inteligente, que da lustre a cuantas eminencias que tenemos en el país y que lamentablemente son relegados a las nobles funciones del Estado por una pléyade de faranduleros y sinvergüenzas que solo apuestan a volverse millonarios a costillas de un voto pleno de vergüenza nacional. Mire, yo fui exhortado a distintas dignidades de elección popular para el presente proceso electoral. Yo no acepté ninguna. Prefiero seguir siendo ciudadano para luchar por el país, para luchar por las causas que el país me dio como deber. Y entender que si bien para muchos es retórica, para mí es una convicción. Es una convicción que tiene que convertirse en mandato. Yo he permanecido en esta lucha muchos años, años y años. Y no me cansaré de luchar por esta causa. Porque los jóvenes dicen: señor, usted lucha por los jubilados y no por los jóvenes. Y yo le digo: el luchar por los jubilados es luchar por los jóvenes. ¿Por qué? Porque la misión de la vida es la misión de envejecer. La única forma de no envejecer es morirse. Y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo. Dentro de poco, dentro de mucho. Solo es cuestión de tiempo. Por eso en mis conferencias, en mis clases, en mis declaraciones, yo digo que cuando uno abraza a un viejo, debe entender que se abraza a sí mismo. Porque ellos son los que lucharon en sus mejores años por el país. Fundaron familias, hicieron prósperas a las empresas, fueron testigos de las derrotas, de las victorias del país. Yo he dicho que los jubilados, que los viejos no necesitan ni reclaman compasión de nadie, de nadie. Solo quieren respeto, solidaridad, afecto. Yo discrepo de la idea de quienes piensan en el jubilado con la visión del desvalido. No, solamente quieren tener derecho a la salud, a la dulzura, al pan, a la libertad. Porque ellos, que son nuestras raíces, nos ayudan a entender mejor lo que somos. Ellos que nos dejaron el valor de los principios, la ternura de una lágrima, la memoria del corazón. Ellos que son los que hacen que la vida sea llena de emociones y de recuerdos. Doctor, tengo otro mensaje de Luis Antonio Moncayo, de Lucho Moncayo, si debe acordarse usted. Dice: saludo cordial, Jacinto, por medio de este canal digital es un honor saludar a un reconocido y prestigioso jurisconsulto y profesional de la política, como es el doctor Marco Proaño, a quien tuve el honor de tratarlo de manera personal, un lujo de diputado que añoramos los ecuatorianos. Gracias, y mi saludo a quienes fueron testimonio de nuestras batallas y de nuestras luchas. Permítame, Jacinto, cuando yo cumplí 70 años, les di un mensaje a mi familia. Y yo les decía que la vida se define en emociones, en recuerdos y en instantes.
y que en la vida recibimos deberes y en la vida entregamos lecciones. El comediante y actor Charles Chaplin decía que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso hay que vivir intensamente cada momento en la vida, antes que la obra termine y sin aplausos. Cuando yo cumplí 70 años, le di gracias a Dios por la vida, que podían haber sido 42 años cuando murió mi padre, que podían haber sido 53 o 56 años cuando murieron mis hermanas, que podían haber sido 40 años o 59 cuando murieron mis mejores amigos. Yo he tenido fracturas en mi vida. La muerte de mi padre fue una fractura muy temprana. Yo me inventaba las mañanas para poderlo encontrar. Yo a mi padre le pensaba cuando era niño en mis sueños. Y hoy como adulto le pienso en mis silencios. Pero mi madre nos dio toda su fortaleza espiritual para no dejarnos derrotar. Y mi madre está conmigo, me habla, me aconseja. Yo conocí a la mujer viuda cuando se preguntaba si sería capaz de educar a 6 hijos huérfanos. Y esa mirada la llevo en el corazón todos los días. Yo solamente tengo gratitud con la vida. He vivido lo real y lo maravilloso. Hice de la soledad una búsqueda y de los silencios un encuentro. Aprendí a reír, aprendí a llorar, aprendí a gritar, aprendí a interpelar, a cantar en la voz hermosa de Laurita, que es mi señora esposa. Y me han enaltecido, me han elogiado, pero yo siempre preferí escuchar con humildad. Hay que dar desinteresadamente lo que se tiene para poder recibir lo que se merece. Ante el poder, tuve que ser un hombre que respondía preguntando con más indignación que explicaciones. Yo no necesito recordar lo negativo. Acepto todo lo que me dio la vida y lo que puedo hacer en adelante. Yo he sido leal a las certezas de mi corazón. Mis hijos están en mi corazón, están en mi alma, son mi mundo, son el rostro de mi sangre y siempre serán mi energía y mi razón. Y he pensado en mi hijo Marco cuando me acompañó a hablar con presidentes de la República de otros países, con jefes de Estado, o cuando desde la calle levantaba sus manos que no alcanzaban las mías, mientras la música de campaña sembraba promesas y esperanzas. A mi hijo Juan Carlos, que es médico cirujano, anestesiólogo y traumatólogo, yo cuando le he visto en los hospitales, sé gritar en silencio: él es mi hijo.
feliz del coraje, de la perseverancia de mi hijo Santiago, un joven empresario que, desafiando las circunstancias, ha permanecido con identidad en el mercado mientras tiene la obligación de dar trabajo a otras personas. Y Pablo Andrés, que valorando su identidad me sigue acompañando en mi estudio jurídico con otros abogados. Y cuando le dediqué mi último libro, que tanto me emociona. Es decir, yo quiero agradecerle por esta atenta entrevista. Y cuando yo en el discurso, mientras aceptaba la candidatura a la presidencia de la República, yo manifestaba que mis decisiones y mis luchas les pertenecen a mi familia, en la misma medida en que me han impulsado, en que me han comprendido y que me han perdonado. Por eso, cuando el doctor Claudio Mena Villamar, en uno de sus editoriales, decía: Marco Proaño es el diputado de los niños y de los viejos. ¿Qué calificación más significativa puede aspirar un ser humano que ser abogado de los niños y abogado y defensor de los viejos? Yo asumí la política como un deber ciudadano. Siempre luché por ideas y por ideales. Las impurezas de la política nunca me perturbaron. Y cuando yo siento el respeto, el afecto de la gente, pienso que es lo que más le interesa a una persona. Yo seguiré luchando por las causas por las cuales siempre he luchado. Uno siempre es el héroe de su propia historia. Y frente a la angustia existencial, siempre he pensado que más importante que Dios esté de nuestro lado es estar del lado de Dios. Cumplí 70 años y después de estos años me hice una pregunta: ¿dónde está la felicidad para encontrarla? Y el hombre es respetado y admirado no cuando triunfa, sino cuando nunca abandona las luchas por las causas por las cuales siempre ha luchado. Yo aspiro que me recuerden como el padre, como el esposo que siempre amó a su familia. Quiero que me recuerden como el Señor que les dio alegrías en sus vidas, alegrías que las puede emocionar. Todos los seres humanos tienen derecho a ser felices porque son mejores que mí. Siempre que escuchen mi voz, van a escuchar la de un hombre que entiende la vida como una razón para vivir, que entiende la vida para poder llegar al infinito, para poder llegar a Dios. Muchas gracias por estas importantes reflexiones, doctor Marco Antonio Proaño Maya. Agradecemos también los mensajes de Comanda Troya, de Catalina Tito. Voy a leerle un mensaje de Ramiro Román que dice: mis más sinceras felicitaciones, estimado doctor, un ejemplo de ser humano. La seguridad social lo necesita. Un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muy honrado por esta atenta entrevista. Muy honrado. Gracias, Jacinto. Muy honrado. Doctor, tengo otro mensaje, un mensaje de Fernando Zambrano que dice: un saludo a este maestro del Colegio Manuela Cañizares y gran representante de los ecuatorianos ante la seguridad social.
gracias a su permanente lucha. Gracias, muchas gracias. Doctor, ¿cuál ha sido el momento más alegre, más importante de su vida? Cuéntenos. Mire, el momento más alegre fueron cuando nacieron mis hijos, porque los hijos de un hombre son su vida, porque uno ya nunca podrá morir cuando tiene hijos, porque son la prolongación de la vida, porque ellos tienen la obligación de ser mejores que uno. Ellos son la razón y son la causa de un ser humano. Muy buena reflexión, doctor. También quiero aprovechar esta entrevista para saludar a su esposa, doña Laurita Durán, también a su hijo Marco Proaño, y también el resto de hijos. Tuve la dicha, como se dice, el agrado de conocer a su esposa, también a su hijo Marco Proaño Jr., digamos. Así que qué bueno saludarles a través de esta entrevista. Tengo un mensaje también de Catalina Tito que dice: buenas noches, Jacinto, felicitaciones por tus entrevistas a grandes personajes. En realidad, el doctor Marco Proaño Maya es un personaje reconocido en este país, que como él dice, y lo ha calificado muy bien, Claudio Mena, es un personaje que ha luchado por los niños y por los viejitos. Doctor, ¿cuál es su sueño que todavía está por cumplirse? El tener una patria que su gran definición sea decir nosotros. Esa patria que tanto nos duele, esa patria que tanto nos emociona. Usted quiso siempre continuar el pensamiento y la obra de Jaime Roldós, doctor Marco Proaño. Sabe que Jaime fue un gran amigo. Yo no podré olvidar cuando en la guerra de Mayaico, Maquisha y Machinaza, él tuvo la bondad, yo era diputado, él tuvo la bondad de llamarme y me dijo: quiero que me acompañes. Yo estuve en el Palacio de Gobierno y la acompañé a San Francisco. Por eso hay fotografías que yo estoy junto a él. Y él al final me dijo: gracias, porque tú sí eres un amigo. Y en estos días difíciles necesito tener amigos. Jaime Roldós fue mi gran amigo. Y Jaime Roldós fue un personaje muy carismático. Todavía recuerdo ese encuentro que él tuvo, el presidente Jaime Roldós. Yo todavía estaba en el colegio y vine desde Ibarra con mi hermano a la Plaza San Francisco a la entrega del plan de gobierno que se hizo en esa plaza, y estuvo repleta y había personas de todo el país, doctor. Claro, él era un gran convocador de multitudes. Yo recuerdo cuando en la gran concentración en la segunda vuelta en la ciudad de Tulcán, en su parque principal, y él dio una frase hermosa cuando dijo que Carrichi se escribe con C de corazón, pero también con C de coraje. Y hoy todos estamos felices de los triunfos de coraje de un carchense, del ciclista Richard Carapaz. Que también empieza con Muchas gracias, Jacinto. Muy amable, muy honrado por esta entrevista. Una entrevista larga, una entrevista hermosa que ha descubierto mi vida, porque generalmente las entrevistas son de coyuntura, son de los problemas que se inscriben en la realidad nacional. Pero usted con su entrevista me ha permitido hablar de mi vida, de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia, de mis obligaciones, de mis deberes y de los derechos con los cuales yo debo cumplir. Muchas gracias.
Doctor, tengo algunos mensajes más, pero quisiera que usted, ¿qué mensaje les daría a usted desde su ejemplo de lucha, de superación a los niños y jóvenes de Ecuador, doctor Marco Proaño? Que sean hombres de bien. Ahora que la política ha perturbado al país, queremos niños y jóvenes que crean que la política es la mejor actividad humana si es que están al servicio del hombre, pero con virtudes, la honradez, la transparencia, el talento, la perseverancia y lo que el mandato de la vida nos aconseja, ser hombres de bien. ¿Dónde dio su mejor discurso, doctor? Perdón, ¿En qué parte dio o cuándo dio su mejor discurso, doctor? sabe que mi mejor discurso se habían cumplido 10 años de la muerte de los dos. Y estaba con mi esposa en el sitio donde fue el accidente, en Parcayacu. Y entonces yo tuve que dar un discurso en la ciudad de Loja. Y ese discurso, que fue para mí una improvisación, fue un discurso que yo no lo pronuncié. Fue mi corazón, fue mi vida la que dio ese discurso. Y luego el discurso cuando hubo el derrocamiento en el Congreso Nacional. Todos huyeron, unos por responsabilidad, otros por vergüenza, otros por mandatos. Y yo me quedé solo en el Congreso Nacional, enfrentándome a todas las barras y a todos los que habían planificado el derrocamiento del presidente de la República. Y las barras que me tiraban papeles, monedas, que no me dejaban hablar. Cuando yo empecé mi discurso y lo terminé, esas mismas barras me aplaudieron, porque vieron a un hombre de bien. Y a los hombres de bien se les comprueba en los difíciles momentos, no cuando hay que pedir. Y entonces fue un momento para reflexionar que uno tiene que ser leal con sus principios, que un hombre tiene que ser leal con sus ideas, y por eso el país me respetó, y por eso el país hoy me da su adhesión. Muchas gracias. Gracias a las personas que han visto la entrevista y les invitamos a que la compartan para que más personas vean esta entrevista al doctor Marco Proaño. Agradecemos los mensajes de Wilson López, Gilmer Rivas, de Fausto Zambrano Zúñiga y más personas que enviaron mensajes a este importante personaje destacado. El doctor Marco Proaño Maya es un destacado imbabureño y un destacado ecuatoriano que, como con justicia se ha dicho, ha trabajado por los niños y por los viejitos. Doctor Marco Proaño Maya, muchas gracias por esta entrevista con usted, que muy nos amable. ha conocer su Un vida. fuerte abrazo a usted y muchas gracias, y me siento muy honrado y muy agradecido por esta importante entrevista. Muchas gracias.